Muy bien, entonces hablaremos de las alteraciones que suceden en la paratiroides, qué patologías pueden provocar alteración de esa homeostasis en el cuerpo. Una de ellas es el hiperparatiroidismo, como deducirán por su nombre, existe un aumento de la liberación de la hormona paratiroidea por algún motivo. Recordarles entonces la posición de las glándulas paratiroideas, que son en número de 4. Y aquí gráficamente ustedes pueden ver que por algún motivo esta glándula está aumentada de volumen, de tamaño, y puede ser el causante del aumento de la hormona paratiroidea a nivel sanguíneo. El exceso de función de la hormona paratiroidea o hiperparatiroidismo, hablamos de ello cuando los valores de la paratormona son mayores a 65 picogramos por ml. Esto va a producir un síndrome clínico con ciertos signos y síntomas que son producidos por el exceso de la paratormona, que acuérdense de las acciones de la paratormona. Una de ellas es la resorción ósea inducida por la hormona paratiroidea, que va a provocar hipercalcemia a nivel sanguíneo. La causa más frecuente de hipercalcemia, entonces seguida de las neoplasias, es el hiperparatiroidismo. Es mucho más frecuente en mujeres entre 45 a 60 años, sobre todo en mayores de 60 años, aunque también podemos encontrar en varones, pero lo más frecuente es que sea en mujeres. Esta enfermedad ya fue descrita hace más de un siglo en un paciente que justamente tenía una enfermedad ósea severa y que se encontró que tenía una hipercalcemia. Sobre todo aumenta el riesgo en aquellos pacientes que han recibido radiaciones por algún motivo y pueden desarrollar un síndrome clínico de hiperparatiroidismo. Entonces, una de las causas frecuentes es el adenoma paratiroideo. Fíjense aquí en el dibujito que puede, aquí tenemos cómo se ve una glándula paratiroidea normal. Estas glándulas pueden estar hiperplasiadas y ser causantes del aumento de la hormona paratiroidea, o existir un tumor en la glándula, un adenoma paratiroideo, que ocasione el aumento de la hormona paratiroidea. Si ustedes recuerdan, entonces esta hormona paratiroidea a nivel del hueso lo que va a producir es resorción ósea, aumentando los valores de calcio a nivel sanguíneo, y a nivel renal va a activar a la vitamina D, y la vitamina D va a aumentar la absorción, va a incrementar la absorción de calcio a nivel de la mucosa intestinal. Y por otra parte, en el riñón se va a producir un incremento de la reabsorción de calcio por el mismo riñón, y va a incrementar la eliminación o excreción de fosfato. Y finalmente, lo que va a producir este aumento de hormona paratiroidea es incrementar los valores de calcio a nivel sanguíneo y disminuir el fosfato porque ha sido eliminado por el riñón. Entonces, las causas de hiperparatiroidismo primario, es decir, que la lesión está en la misma glándula, el primero y el más importante, el adenoma paratiroideo aislado en un 80 o un 85%. Le sigue la hiperplasia paratiroidea aislada en un porcentaje menor, entre el 10 y el 15%. También
está asociado a otras neoplasias endocrinas múltiples, tipo 1, tipo 2, asociado a tumores hipofisiarios, tumores pancreáticos, además del hiperparatiroidismo, y en el tipo 2 se asocia también a cáncer medular de tiroides y feocromocitoma. Entonces, cuando tengamos un paciente, debemos pensar en estas tres posibilidades si sospechamos que el paciente tiene un hiperparatiroidismo primario. Otros y muy raros ya sería un cáncer de la paratiroides, un síndrome de hiperparatiroidismo o primario y tumores mandibulares, y el hecho de que sea familiar es muchísimo más raro. Lo más frecuente, entonces, un adenoma paratiroideo aislado y le sigue una hiperplasia paratiroidea aislada. Repetimos otra vez el cuadrito de la causa más frecuente de aumento de la hormona paratiroidea y de producir un hiperparatiroidismo. A nivel de hueso va a aumentar la resorción de calcio y de fosfato para aumentarlo a nivel sanguíneo. A nivel de los riñones va a aumentar la reabsorción de calcio, va a aumentar la excreción de fosfato y va a liberar vitamina D para que se absorba a nivel intestinal tanto de calcio y fosfato, y a nivel del riñón va a hacer, entonces va a contribuir a que aumente la alfa-1 hidroxilasa y se convierta la vitamina D a una forma activa de vitamina D. Entonces, un hiperparatiroidismo primario, encontramos una hipercalcemia a nivel sanguíneo, explicado por qué se da esa hipercalcemia. Volvemos a decir que hay un incremento de la reabsorción ósea, de la reabsorción tubular a nivel renal y aumento de la reabsorción intestinal. Va a haber hipofosforemia porque está eliminándose esos fosfatos a nivel del riñón, hipercalciuria por un aumento de la filtración del calcio, hiperfosfaturia por un aumento de la eliminación del fósforo a nivel de los riñones. Muchas veces es asintomático y el paciente no tiene ningún síntoma y es más, el diagnóstico es casual o incidental. Cuando hay síntomas, los síntomas se deben a la hipercalcemia generalmente en los pacientes, o que tengan una enfermedad ósea donde encontremos osteopenia o una osteoitis fibrosa quística, o que tengan nefrolitiasis cálcica por la hipercalciuria existente. Pueden tener signos de hipofosfatemia o síntomas neuropsiquiátricos por la alteración del calcio a nivel sanguíneo. Dentro de esas manifestaciones clínicas que hemos dicho que van a ser por la presencia del aumento de los valores de calcio a nivel sanguíneo, entonces pueden ser síntomas leves, moderados o graves o severos, dependiendo de los valores de calcio que tenga a nivel sanguíneo el paciente, como ustedes ven. Entonces hablamos de hipocalcemias leves, inclusive asintomáticas cuando son menores de 12, moderadas entre 12 y 14 y severas mayores de 14. A nivel digestivo pueden provocar anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, pueden ser causantes de úlceras pépticas y pancreatitis con menor frecuencia. A nivel renal, van a disminuir la capacidad de concentración y dilución de la orina. Por tanto, un paciente que tiene hipercalciuria puede tener poliuria, polidipsia y nicturia, al igual que otros síndromes clínicos que ustedes ya conocen.
Podemos encontrar litiasis a nivel renal, depósitos de calcio y de fosfato en el tejido renal con una nefrocalcinosis, y va a existir una disminución del filtrado glomerular e insuficiencia renal en este tipo de pacientes. A nivel cardiovascular, existen alteraciones electrocardiográficas, hay un aumento de la susceptibilidad para que el paciente pueda desarrollar una arritmia. Generalmente hay hipertensión arterial por aumento de la resistencia periférica producida por la hipercalcemia. Hay un aumento del gasto cardíaco con efecto inotrópico positivo en el calcio. El espacio QT está acortado en estos pacientes que tienen hipercalcemia. Unas fotografías del aumento de la reabsorción ósea, entonces hace que estos huesos sean más frágiles y que puedan inducir a osteopenia o osteoporosis si no se ha hecho diagnóstico en el paciente. Algunos de ellos pueden llegar por fracturas a la clínica o al hospital, porque va a existir un aumento de la actividad de los osteoclastos, disminuyendo esa formación de nuevo hueso a nivel del tejido óseo. Aquí vemos el aumento de la reabsorción, donde vemos áreas más hipodensas y que nos indican que existe resorción ósea, como pueden ver en estas imágenes de las falanges. Otra imagen que nos indica que hay un aumento de la resorción ósea a nivel de diferentes lugares de los huesos, tanto de la calota como de los huesos de la mano. Aquí en de un maxilar, entonces empieza, como hay aumento de la resorción ósea, los dientes se vuelven móviles, más frágiles, porque está sacando el hueso el calcio debido a la acción de la elevación de la paratormona. Aquí otra imagen con formación de quistes, áreas más hipodensas, como si fueran lesiones donde no existe la adecuada remodelación del hueso y parece que tuviera quistes óseos el paciente por el exceso de la actividad del aparato. En una gran mayoría de pacientes, entonces puede ser asintomática, como hemos dicho, casi el 50% de los casos es asintomático, y un buen porcentaje se presentan como casos de litiasis renal, como ven en la ecografía, un cálculo que produce sombra acústica posterior, que se trata de un cálculo en el riñón. Entonces, a nivel renal se pueden presentar como nefrolitiasis, pueden ser cálculos de oxalatos de calcio o de fosfato cálcico y producir nefrocalcinosis. Existe un aumento de la 1,25 hidroxivitamina D, puede haber hipofosfaturia y una alcalosis metabólica leve. A nivel óseo, los pacientes pueden tener dolores óseos por la resorción del hueso, hay una disminución del número de trabéculas, muchas veces se ve en el cráneo imágenes como de sal y pimienta que se hubiese rociado ahí en el hueso. Aquí vemos un quiste óseo. Los pacientes además tienen tumores pardos a nivel de la gingiva y pueden tener osteoporosis también en estos pacientes. Existe la afección renal y ósea, no siempre
aparecen a la misma vez. Pueden aparecer primero síntomas óseos o síntomas renales y no siempre se dan en conjunto. A nivel de las articulaciones se puede producir condrocalcinosis por el exceso de calcio circulando a nivel sanguíneo, también da dolores musculares a nivel proximal, mialgias y manifestaciones neuropsiquiátricas que son importantes. Hay alteración en la capacidad de concentración, pérdida de memoria en el paciente, existe depresión, psicosis, cansancio y puede haber letargo. A nivel intestinal, puede producir dolor abdominal, náuseas, vómitos, constipación. Es frecuente que exista úlceras gástricas y solo en algunos casos una pancreatitis. A nivel de otros síntomas que produce hipertensión arterial, que ya hemos visto, calcificaciones valvulares, hipertrofias ventriculares, puede producir anemia, artralgias, artritis, sinovitis y como en este caso muy raro, una queratopatía en banda que dificultaba la visión del paciente y aquí en el hueso ven la resorción ósea con arterias hipodensas no globales, sino como en parches en los cuerpos vertebrales de este paciente. Para hacer el diagnóstico, entonces tenemos que tener una hipercalcemia y demostrar los valores de la paratormona elevada, el fósforo puede estar disminuido, puede haber acidosis metabólica, la vitamina D puede estar aumentada por el aumento de la paratormona, a nivel de orina, el calcio normal o aumentado, el calcio que se elimina por vía urinaria, y el fosfato está aumentado. Entre otras posibilidades del diagnóstico, otros exámenes de laboratorio, la fosfatemia puede estar normal o baja por la eliminación del fosfato a nivel renal. La vitamina D puede estar elevada por la acción de la paratormona. Hay hiperfosfaturia, hipercalciuria y la excreción fraccionada del calcio está generalmente aumentada si controlamos el valor de la creatinina sobre la excreción de calcio. ¿Qué hacemos ante un paciente que tiene hiperparatiroidismo primario? Si es asintomático el paciente y este calcio está aumentado más de 1 miligramo por decilitro y la función renal es 30% menos de la esperada para la edad, con una densitometría ósea disminuida en el antebrazo y que sea un individuo joven, menos de 85 años, entonces el tratamiento para este paciente que tiene paratiroidismo primario, el tratamiento será quirúrgico. En algunos casos que el paciente sea mayor y tenga muchos factores de riesgo. En el caso de mujeres se puede hacer uso de estrógenos, algunos moduladores selectivos del receptor estrogénico como el raloxifeno, o podemos dar bifosfonatos para que ese calcio excedente a nivel sanguíneo pueda ingresar al hueso y o disminuir de esa manera. Entonces, el tratamiento para los pacientes con adenoma paratiroideo muchas veces es quirúrgico. En el caso del hiperparatiroidismo secundario, entonces estamos hablando de un exceso de la producción de la paratormona en respuesta, en estímulo a una hipocalcemia o una deficiencia de la vitamina D a nivel sanguíneo. Entonces no se debe a que está alterada la glándula, sino que existe
Es una respuesta adaptativa por la baja de calcio a nivel sanguíneo, sea por deficiencia de vitamina D, como sucede en entidades de la insuficiencia renal, en la insuficiencia de calcio en la dieta, hipercalciuria, otros trastornos de la vitamina D o síndromes de malabsorción. Entonces, cuando existe otra causa que no sea la alteración morfológica de la paratiroides, estamos hablando de un hiperparatiroidismo secundario. Un hiperparatiroidismo secundario, entonces en la enfermedad renal crónica, lo que sucede es que va a haber un aumento del fosfato, y esto va a hacer, y la deficiencia del calcitriol va a hacer que el calcio esté disminuido, y al estar disminuido el calcio a nivel sanguíneo, las glándulas paratiroides indican que necesita más calcio el organismo, por tanto aumenta la producción de la paratormona, y este aumento de producción de paratormona va a producir resorción ósea que va a ocasionar osteoporosis, osteopenia en el paciente, para normalizar estos valores de calcio. Entre otras causas, puede ser síndromes de mala absorción o deficiencia de vitamina D a nivel sanguíneo. También se habla de hiperparatiroidismo terciario, y en pacientes que tenemos, sobre todo con enfermedad renal, que tienen un hiperparatiroidismo secundario, con el tiempo hace que esa glándula paratiroidea se vuelva autónoma, y que ese mecanismo de regulación del metabolismo del calcio esté alterado, y estos pacientes pueden generar nódulos autónomos posteriormente, dependiendo de la cronicidad del tiempo y evolución de una enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos un hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario. Primario, está aumentado los valores del calcio a nivel sanguíneo y está aumentada la paratormona. En cambio, en un paciente que tiene hiperparatiroidismo secundario o terciario, el calcio va a estar disminuido, y la respuesta adaptativa de la paratiroides será estar aumentada. Entonces, la clave para el diagnóstico, ver cómo está el valor del calcio y cómo está el valor de la paratormona. El tratamiento curativo y único en los casos de un hiperpara primario es la cirugía. Entonces, la técnica va a depender. Si es un adenoma único, se extirpa la glándula que está afectada y el paciente se va a curar. Si es el caso de una hiperplasia paratiroidea, se hace una paratiroidectomía subtotal o total, con un trasplante de alguna de las glándulas en el músculo, para que el paciente no tenga lo contrario, ¿no? Una hipocalcemia y un hipoparatiroidismo. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico en pacientes que sean menores de 50 años, en los pacientes que son mayores de 50 años, que tengan cálculos o que tengan dolores óseos, que tengan elevación del calcio más de 1 miligramo por decilitro por encima del valor normal, que tengan episodios de hipercalcemia grave, que haya disminución del filtrado glomerular, que tengan una calciuria más de 400 miligramos en 24 horas, que tengan dificultades del seguimiento. Entonces, en los mayores de 50 años, pues se verá si los riesgos permiten que realice un tratamiento quirúrgico.
Las complicaciones que se pueden dar en el tratamiento quirúrgico inmediato es producir un hipoparatiroidismo que puede ser transitorio o definitivo si le han sacado todas las glándulas y puede ser permanente y además por la localización puede afectar al nervio recurrente y producir una parálisis de ese nervio ocasionando disfonía o afonía en el paciente. En el caso que el paciente no se pueda operar y optemos por un tratamiento médico, entonces debemos hidratar adecuadamente al paciente, hacer el cálculo de los líquidos y los electrolitos que necesita, debemos evitar diuréticos, debemos y la inmovilización prolongada de este paciente, evitar excesos de calcio en la dieta, entonces tendremos que indicar una dieta específica, hacer uso de bifosfonatos y en las mujeres posmenopáusicas podemos usar los estrógenos para disminuir esos valores elevados de calcio y lograr controlar a estos pacientes. Debemos vigilarlos porque van a producir alteraciones renales y óseas que van a plantear la necesidad de un tratamiento quirúrgico también en ellos. Entonces, el tratamiento para el hiperparatiroidismo primario es quirúrgico. En el caso de ser secundario, hemos dicho que es por enfermedad renal o por deficiencia de vitamina D, entonces daremos calcio o daremos vitamina D. Y en el caso de ser terciario, que un nódulo se haya vuelto autónomo, el tratamiento en lo posible también es quirúrgico. Y con eso hemos terminado esta primera parte. Nos queda una última. Nos vemos en unos segundos.